Bien amigos, bienvenidos a la clase de uso de variables y tipos de datos básicos en R, lenguaje R. Bueno, vamos a empezar primero por darle un nombre al proyecto. Le vamos a poner uso de variables, ¿sí? Vamos a poner un nombre al proyecto porque no lo teníamos personalizado. Y vamos a seguir trabajando con la consola. Bueno, en este caso vemos que el área de consola está limpia, el environment, donde están los objetos creados en R, también están limpios, y vamos a empezar trabajando con los tipos de datos básicos. Por ejemplo, para lo cual vamos a empezar con una función que se llama typeOf, ¿sí? TypeOf. Y esta función, dependiendo del tipo de dato que nosotros le ingresemos, nos va a devolver justamente eso, el tipo de dato. Entonces, vamos a ejecutar y nos dice que el dato que está evaluado en esa función typeOf es double. ¿Sí? Double es un número real, en este caso tiene una precisión de 2 decimales. Veamos otro ejemplo. Vamos a utilizar typeOf con una expresión tipo string o carácter o cadena, según lo hayan visto ustedes en algún otro lenguaje, ¿sí? O en alguna publicación de algún libro o de internet. Entonces vamos a poner aquí un nombre y me dice que lo ingresado en la función typeOf es de tipo carácter, character. ¿Ok? Entonces, también nosotros podemos evaluar en la función un tipo de dato que es muy útil en R, que es los tipos de datos lógicos, ¿sí? De esta forma, nosotros vemos que existen tipos de datos netamente básicos en R como double, carácter y logical o lógico. ¿Cómo nos sirve esto con las variables? Bien, en primer lugar podemos definir una variable y le vamos a dar un valor, ¿sí? Entonces, si este valor de esta variable nos viene en alguna fuente de datos externa o viene en algún ciclo de algún script y nosotros quisiéramos saber qué tipo de dato tiene esta variable en este momento, nosotros podríamos utilizar typeOf para evaluar el valor de la variable, ¿sí? Colocando el nombre de la variable y así nos dice que es un valor double. Muy bien, vamos a continuar ahora. En este momento vamos a tratar de poner datos un poco más reales y con variables que también sean más reales. Como por ejemplo, vamos a utilizar una variable denominada nombre, donde, como vimos en el ejemplo anterior, podemos utilizar un nombre de una persona. También podemos utilizar una variable estatura, ¿sí? Donde vamos a tener, por ejemplo, la estatura de alguna persona. Y vamos a utilizar la variable peso para colocar el peso de una persona en kilogramos, ¿no es cierto? En kilogramos. Ok, nosotros vamos a utilizar ahora otra función, eh, otras funciones que nos permitan evaluar el contenido o el tipo de dato que contiene una variable determinada. Por ejemplo, la primera función, isNumeric. IsNumeric es una función que nos va a devolver si una variable determinada, en este caso nombre, contiene un valor numérico. Si esto fuera así, nos devolvería verdadero o true. Y si no fuera así, nos devolvería false. Veamos el comportamiento de la función isNumeric con la variable nombre. Entonces, como vemos, nos ha devuelto false, porque nombre no almacena un tipo de dato numérico. Veamos la contrapartida de numeric, is character. Entonces,
character nos va a devolver, en el caso de nombre, así es, acertaron, nos devuelve true, porque nombre efectivamente es de tipo carácter, string o cadena. Y obviamente podemos tener un sinnúmero de posibilidades. Aquí vemos, por ejemplo, si es una variable de tipo array, compleja, atómica, call, si es carácter compleja, si es un data frame y si es también un double, ¿sí? Pero sigamos con nuestros tipos de datos básicos. Muy bien. Vamos a continuar, pero en esta ocasión vamos a trabajar ya directamente con los scripts. Entonces, muestro la pantalla de scripts. Recuerden scripts, acá está el área de consola, el área de environment, el área de files y paquetes. En el área de script voy a comenzar a trabajar el script para que podamos ir desarrollando ya scripts. No siempre vamos a poder trabajar en consola. Entonces, muy a menudo se necesita desarrollar scripts. ¿Qué son los scripts? Los scripts son archivos con una extensión .r, que es la definición del lenguaje, ¿no es cierto? El archivo con extensión .r que va a contener una serie de instrucciones en lenguaje R, obviamente, que van a poder permitir desarrollar algún tipo de proceso en algún tipo de trabajo que nosotros querramos realizar. Entonces, para ello vamos a trabajar en esta área y vamos a empezar a hacer nuestra codificación. Bien, como anteriormente habíamos mencionado, vamos a utilizar una variable nombre donde poníamos a nuestro querido amigo Juan. También utilizamos una variable tipo peso y vamos a colocar 70 kilogramos. Obviamente las unidades de medida no se colocan. Vamos a trabajar también con estado civil y le vamos a colocar que está casado. ¿Ok? Casado. Quiero aprovechar para que ustedes revisen lo siguiente, ¿no? He colocado una variable de forma descriptiva. Mientras más descriptiva sea la variable, más fácil va a ser de entender no solamente para el desarrollador del script, sino para otros desarrolladores que le den mantenimiento en alguna oportunidad al script que estamos creando. Entonces, estado-civil nos permite entender que la variable va a mantener o va a almacenar los estados civiles que tenga la persona, en este caso. Y voy a utilizar las funciones que estábamos revisando. Vamos a poner isNumeric, ¿sí? isNumeric y voy a poner, por ejemplo, peso. ¿Ok? Entonces, voy a guardar el script. Puedo hacerlo a través del menú aquí con Save o puedo poner el shortcut Control S, ¿sí? Entonces le voy a poner el nombre a mi script. Entonces demo 1 automáticamente se va a guardar con la extensión .r y va a aparecer aquí en nuestro panel de files, paquetes y ayuda, ¿no? Aquí está demo 1 que es nuestro script. Miren, aquí está ya el nombre demo1.r, que es nuestro script que vamos a ejecutar. Muy bien. Voy a limpiar, me voy a dirigir abajo a la consola, le voy a poner control L para limpiarla visualmente. Y del lado de environment voy a limpiar con la brochita que está aquí. Le voy a dar clic y voy a destruir todos los objetos que estén creados en memoria. Hemos limpiado y ya tenemos nuestro primer script. ¿Qué hace nuestro primer script? Bueno, algo sencillo, solamente hay una definición de 3 variables con 3 valores distintos y estoy llamando a evaluar la variable peso para ver si es numérica o no. Entonces, tengo varias opciones aquí, ¿sí? Pero vamos a ver la ejecución del script directamente. Me voy donde dice source y voy a elegir source with echo.
es decir, para que pueda ser visualizada la salida directamente en la consola. ¿Ok? Y tenemos la salida, ¿no? Estamos ejecutando en batch o netamente en bloque todas las instrucciones. Recuerden que cada línea en un script o en la consola es una instrucción. Por ejemplo, esta instrucción solamente lo que hace es definir el valor de la variable nombre con Juan. La siguiente, el valor de la variable peso con 70 y el valor de la variable estado civil con el string casado. Vamos a evaluar esto y aquí la salida es verdadero. Hemos guardado nuestro primer script. Si nosotros quisiéramos exportar el script, lo que deberíamos hacer es chequear en nuestro script, que en este caso es demo 1, lo vamos a chequear y le vamos a dar donde dice More y lo exportamos. Automáticamente me va a salir cómo yo lo voy a exportar. Obviamente esto va a salir en la zona de descarga, ¿cierto? Todos los archivos serán descargados, obviamente, en la zona de descarga que usted tiene por default. ¿Sí? Le pongo download y miren, aquí tengo ya la descarga en mi computadora con demo 1. Y bien, amigos, eso ha sido todo con respecto a esta clase. No se olviden, los objetivos importantes de la misma es revisar las variables, los tipos de datos básicos. Más adelante vamos a revisar los tipos de datos complejos. La siguiente clase es vectores y vamos a hacer ejercicios más interesantes para que sigan avanzando en el desarrollo del lenguaje R. Como estaba mencionando, habíamos revisado typeof, la función que nos permite determinar si un valor o una variable tiene algún tipo de dato determinado básico dentro de este lenguaje. También utilizamos la función isNumeric, isCharacter, isDouble para determinar si las variables o los valores pasados de estas funciones pertenecen a ese tipo de dato en específico. Recuerden que las funciones devuelven isNumeric, por ejemplo, devuelve true o false dependiendo si el valor es numérico o no. ¿Sí? Lo mismo con las otras funciones que acabamos de mencionar. Más adelante vamos a continuar con más declaraciones de variables y también revisando otros tipos de datos mucho más complejos. También felicitarlos porque han desarrollado ya su primer script. Para aquellos que no lo habían hecho anteriormente, ya tienen su primer script, lo exportaron porque recuerden que estamos trabajando en RStudio Cloud, lo exportaron y ya lo tienen en su computadora. En las siguientes clases vamos a ver cómo importar scripts desarrollados o pasados por algunos colaboradores, por ejemplo, y ustedes pueden importarlo a RStudio Cloud, es decir, para que tengan permanencia esos scripts en la nube. Bien, amigos, les agradezco. Esto ha sido todo por hoy en esta clase. Nos vemos en la siguiente.